Recording is on. Bueno, entonces el estudio de la saga de Santa Ana tiene que ver con las técnicas que se utilizaban en esa época y en estas poblaciones para poder colocar las pinturas en lo que serían los retablos de sus iglesias o de sus parroquias, pero con una técnica diferente a la de pinturas sobre tablas, realizando pinturas sobre lienzos y denominadas en ese momento como sargas. Si bien estas sargas no son como hoy las clasificamos, porque actualmente nosotros consideramos sargas aquellas telas tejidas en forma de espigas, y por otro lado tenemos los tafetanes o las telas de satén, pero para lo que era el siglo XVI y XVII, las sargas eran toda una técnica de pintura sobre tela, independientemente de cómo fuera el tejido de ese lienzo, la forma en que estaba tejido ese lienzo y el hilado con el cual estaba hecho. Bueno, nosotros para hacer esta presentación nos basamos en el trabajo de Lucila Rodríguez de Austria, Ana Calvo y Begoña Manso. Y el trabajo se llama Nuevas aportaciones al estudio de las técnicas de la pintura de sarga de la iglesia parroquial de Madarcos de la Sierra en Madrid. Entonces nosotros iniciamos nuestra presentación con los datos principales de la obra. Es el título, es el retablo de lienzo de Santa Ana, el autor es desconocido, la técnica es temple sobre lino, es de principios del siglo XVI, tiene 145 centímetros de alto por 118 centímetros de ancho, y proviene de la parroquia de Madarcos de la Sierra de Madrid. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es un poco contarles el contexto histórico, geográfico, de donde estaba ubicada esta obra hasta que se la rescató y eh, y se le hizo el trabajo de conservación y restauración. Madarcos de la Sierra es un pequeño pueblito que está en la Sierra Norte de Madrid. Tiene solamente 46 habitantes, está a 1062 metros de altura. Tiene un clima mediterráneo y bastante fresco. Y se encuentra solamente a 84 kilómetros de Madrid. Esta imagen muestra lo que es el pequeño pueblo. En el centro del pueblo se encuentra la parroquia, que fue recientemente puesta en valor, y además también recientemente se construyó lo que sería la Intendencia de Madarcos de la Sierra, que ganó un premio porque se utilizaron materiales del lugar para hacer su construcción. Tenemos aquí unas imágenes para entender cuál es el entorno donde se encontraba esta obra. Y bueno, son pequeñas callejuelas, todo es en piedra, tanto las calles como las construcciones. El edificio principal es la iglesia parroquial de Santa Ana, donde se encontraba la sarga de Santa Ana. Después tiene otros edificios de referencia, como son el Potro de Herrar y el ayuntamiento, todo relacionado con la ganadería. Este pueblo, que además tiene como patrimonio cultural la pila bautismal, la fragua y el lavadero público. Acá vemos el lavadero público. Era un pueblito de pastores, digamos que se fueron a armar su propio pueblo cuando los feudos empezaron a diluirse, y entonces, bueno, en toda esa zona
del norte de Madrid. Hay una cantidad de pueblitos que son así muy, muy pequeños y muy sencillos, pero que por supuesto tienen su capilla o su parroquia, como es la de Madarcos, y en este caso la capilla de Madarcos es una iglesia de planta rectangular, muy simple, donde, digamos, lo que más sobresale es su pórtico con las campanas, que es original. Y la pila bautismal que se encuentra en el interior también es original. En el mes de julio se festeja la fiesta de Santa Ana, al igual que muchos otros pueblos digamos, del catolicismo, donde Santa Ana es su patrona, y esta fiesta se hace en la última semana del mes de julio, con misas, procesiones, actividades culturales y actos lúdicos. Bueno, como les comentaba, las construcciones agropecuarias tradicionales están vinculadas a la actividad ganadera, y entre los edificios quedan espacios para huertas y corrales. No existen documentos que especifiquen el momento del nacimiento de esta ciudad, pero es muy probable que se originara por el asentamiento de pastores después de la Reconquista en la época medieval, como pasó con todos los pueblos de su alrededor. Y en las imágenes, bueno, podemos ver estas maquinarias que tienen que ver con el uso agropecuario y, bueno, y la antigüedad de sus techados. Ahora sí, entonces, que ya sabemos dónde se ubican estas, estas obras, vamos a hablar un poquito de las sargas y de los temples. Las sargas son pinturas sobre telas de lino o cáñamo realizadas con aglutinantes solubles en agua. Fueron desarrollados durante toda la Edad Media y hasta mediados del siglo XVI. Recordemos que la sarga de Santa Ana es de principios del siglo XVI por los estudios que se realizaron. Realizar una sarga resultaba mucho más económico que hacer un tapiz, y se preferían para decorar las paredes o como cortinas para cubrir los retablos de las iglesias en los tiempos de Cuaresma. Eran también considerados como más efímeros, porque se sabía desde entonces que eran menos durables que los retablos, pero también que les resultaban mucho más económicas. La realización de las sargas fue muy difundida, pero por su fragilidad no perduraron en muchas obras. Y con las sargas se realizaban tapices, puertas de órganos, banderas, estandartes, cortinas de retablos y construcciones efímeras, como por ejemplo la sarga de Villoslada de Cámeros, que es la imagen que está a la derecha, que fue rescatada hace pocos años. La imagen que tenemos a la derecha ahora sí es la sarga de Santa Ana, y de acuerdo a las ordenanzas de la época, los retablos de lienzo, como también se llamaba a las sargas, se realizaban con telas, en este caso con telas de lino. De acuerdo a la ordenanza de Córdoba de 1493. Después, más adelante, vamos a ver que había otras ordenanzas donde se explicaba o donde se indicaba cómo debían hacerse las sargas. Las sargas imitaban la estructura de los retablos de madera, eran paños de lienzo unidos por costuras, montadas sobre un soporte de madera, un soporte completo de madera. Después también ya lo vamos a ver en detalle. Esto es como una introducción para que se vaya entendiendo de qué se trata. Y es posible que estas pinturas tuviesen como origen de inspiración la pintura flamenca. Ahora Hernán les va a contar cómo eran esas estructuras de las sargas y las diferentes ordenanzas que indicaban cómo debían hacerse. Bueno, la sarga es un tipo de pintura temple. Dentro del temple hay varias formas de temple, entre ellos las sargas.
Y las algas principalmente se caracterizaban porque el aglutinante de la capa pictórica es en base a cola animal. De acuerdo a la ordenanza de Córdoba de 1493, primero se hacía un dibujo con negro carbón, la tela se preparaba con una combinación de cola y miel, se hacía una capa de yeso que lo hacía más liso, en la capa pictórica el aglutinante principal era cola o podía ser huevo también. Ahora, la ordenanza de Madrid de 1543 no hacía preparación del lienzo y el aglutinante era igualmente en base a cola. Y de acuerdo a los escritos de Pacheco en 1649 se hacía una preparación de cola al lienzo y el aglutinante era seguramente cola. A ver, el próximo, Filmina. A ver. Ahí está. Dentro, por ejemplo, dentro de los temples también estaba el temple similar al óleo, que era el aglutinante principal, la yema de huevo. La preparación eran 2 o 3 manos de cola, se hacía un dibujo con carbones y se repasaba con carmín o negro. El aglutinante era huevo con una ramita de higuera y los pigmentos se usaban todos los colores que se molían al agua. También, como otros temples, cabe nombrar a las aguadas de colores, donde la preparación del lienzo era agua de alumbre, el dibujo se perfilaba con tinta y el aglutinante en este caso era goma diluida. Y finalmente la pintura aguazo no, tenía ausencia de preparación el lienzo, pero en cambio el reverso se humedecía con una brocha gorda. La capa pictórica, el aglutinante era agua cola y se usaban distintos pigmentos. A ver, sí, ahí está. Acá tenemos pigmentos específicos de las algas. A diferencia del que es en base a huevo, que tenía todo tipo de pigmentos, acá nombramos los de las algas en base a aglutinante de cola animal. Albayalde, bermellón, jalde, amir, blanco de yeso, ocre, prieto, rosete de Brasil, azul fino y azarcón. Bueno, entonces lo que estuvimos viendo recién eran, digamos, todas las técnicas que se utilizaban en la época para realizar las sargas, para hacer los temples. Y vamos a ver ahora entonces específicamente de la sarga de Santa Ana y vamos a comenzar un poco tratando de entender a qué se refiere esta obra. Santa Ana era la madre de la Virgen María, la abuela de Jesús. Santa Ana fue la patrona y es la patrona de las mujeres embarazadas en muchísimas ciudades y países. También lo es de las mujeres que trabajan y de muchos oficios. O sea, es una virgen muy venerada por el catolicismo, también por la iglesia ortodoxa, por la iglesia anglicana y por el islam, y en todos los países y ciudades donde Santa Ana es la patrona, se festeja su fiesta el 26 de julio. En la iconografía occidental, Ana puede reconocerse por su larga túnica, generalmente roja, como vemos que tiene en la sarga de Santa Ana que estamos estudiando, y un manto que cubre la cabeza, a veces acompañada por una pequeña María, que es su hija, porque está en su vientre, y que sostiene a veces al niño Jesús, que representa, y es una representación frecuente en la Baja Edad Media. Si vamos, perdón, si la vemos acá en la obra completa,
vamos a ver que la Santa Ana está en la parte inferior de la obra, con la Virgen María, con el Niño Jesús y arriba el Cristo crucificado. Bueno, ahora vamos a entrar entonces a analizar específicamente el lienzo de Santa Ana. Las medidas ya se las dijimos, 145 por 118, con pérdidas en la parte baja. Es una tela de lino, ligamento de tafetán, con irregularidades características de los tejidos manuales. Es un tafetán de 1 por 1, 16 de urdimbre y 18 de trama de hilos por centímetro cuadrado. Y tiene una trama de finos, la trama es de hilos más finos que la urdimbre y los hilos están torsionados en forma de Z. Entonces, bueno, en forma de Z es una torsión hacia la izquierda en lugar de la torsión en S, que es hacia la derecha. La tela tiene dos costuras, una que pasa exactamente por la nariz de la Santa Ana y la otra costura la tiene acá en la mano de la Virgen María. Bueno, Juan, que no sé si querés seguir desde acá. Sí. Bueno, no, esto lo diste vos ya, así que pasalo y vamos al soporte secundario. Bueno, Marta nos habló del lienzo. Ese lienzo está montado sobre una madera que está confeccionada por tablas. Vemos ahí en el dibujo que consta de 5 tablas y 3 travesaños ubicados en los extremos y uno en el centro. Estos travesaños están clavados a la madera por unos clavos que, una vez que pasaron el travesaño y la cabeza de ese clavo está sobre la parte donde va el lienzo, después el clavo se dobla y queda en una L, con lo cual sostiene los travesaños. Ese lienzo que hablaba Marta tiene en el borde, hay unos hilos que suponen que los utilizaban para sostener el lienzo en el momento en el cual lo estaban pintando. Pasamos a la otra diapositiva. Vemos lo que es la capa pictórica. Hernán nos hizo ahí un boceto de en principio la sarga es en base de preparación de cola animal. Sobre esa preparación se hacía un dibujo con negro carbón. Y después en las encarnaciones, el cielo, como muestra ahí el dibujo, el paisaje, aparece un fondo que está rico es rico en creta, en unos pigmentos, albayalde y otro tipo de pigmentos que preparados al temple de cola. Después en toda la pintura se ejecutaba con temple al huevo. Entonces, en la parte que está rayada son el temple al huevo que está en las encarnaciones, en el cielo y en el paisaje. Y después había un acabado final con un recubrimiento posterior en aceite. Pasá a la otra diapositiva. Bueno, ellos cuando analizaron pensaban que iban a encontrar cola animal, pero en realidad encontraron que tenía huevo y aceite, ¿no? La capa pictórica, la preparación de los pigmentos. También las emulsiones, había acuo-oleosas de aceite y huevo.
que son ricas en aceite de linaza. También la presencia de ese aceite puede deberse a acabados finales o recubrimientos posteriores. En las zonas que está oculta por el marco, cuando sacaron el marco, no aparece ese aceite de linaza. Y bueno, los pigmentos que identificaron en la obra son algunos que ya vimos: albayalde, creta, tierras, azurita, bermellón, laca roja, oro-pimente y negro carbón. Pasada de diapositiva. Con respecto al barniz, no hay un barniz superficial. Hay presencia de un aceite de linaza, por eso le da, la obra tiene un aspecto esencialmente de color mate. Zenini indicaba que se podía barnizar la pintura sobre telas pintadas al temple utilizando un barniz claro, y aplicarlo también, él sugería aplicarlo también un poco sobre la parte dorada que pudiera haber. Y él también decía que había batir clara de huevo, dejarla reposar durante 24 horas y aplicarle ese líquido, que era una especie de barniz rápido, ¿no? Que si la obra necesitaba estar terminada rápidamente, se le daba ese tipo de barniz. Pasamos a la otra. Con respecto a la intervención, ahí en el informe es muy poco lo que ellos dicen. Hablan de una consolidación de elementos originales y que la tela sintética intermedia que le pusieron al lienzo es para reforzar ese lienzo y que, no sé, evitar que las marcas de las tablas aparezcan. Ahí nos quedaba a nosotros una duda respecto, porque habla de bastidor de lienzo perimetral, y nosotros lo que vimos en el artículo de Agusti habla de un bastidor de tensión continua. O sea, acá hay no sé, con respecto a la forma de nombrarlo, entendimos que el bastidor de tensión perimetral es el que habla a Augusti, ¿no? De tensión continua, porque tensión perimetral quiere decir de que el lienzo está tensionado en todo su perímetro. Ahí nos quedó la duda con respecto a eso, a menos que también se llame tensión perimetral al bastidor que tiene ese sistema de resortes en los ángulos. Bueno, eso, no sé, a lo mejor las profesoras pueden después aclarar un poco ese tema. Pero no hicieron mucho más que la consolidación y poner el lienzo sobre esa tela sintética y ponerle un bastidor de esas características. Bueno, nada más, eso es todo. Bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias a los tres. No sé si alguien más quiere preguntar.